Que Dios te bendiga ricamente en esta preciosa tarde de este día. Amén. Quien te saluda, Marcelo Díaz Rizardi, ministro de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estoy ministrando su palabra. Amén. Gracias por toda la gente que está apoyando esta manera de servir al Señor, ¿no? A través de las redes sociales. Y como, claro, Dios es sabio, ¿no es cierto? El Señor sabe que hay millones de personas que están conectados por medio de la web, por medio de internet, YouTube, Facebook. Y bueno, sé que hay muchas personas que están confundidos, que han recibido muchas heridas, que han sido condenados, enjuiciados. Y esta palabra justamente es para aquellos hermanos y hermanas jóvenes que han querido estar en alguna congregación para poder, como dice la palabra de Dios, ¿no? Poder crecer, poder estar bien cimentados en la roca que es Jesucristo el Señor, y poder crecer tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu familia. La iglesia de Jesucristo se la ha comparado siempre con un hospital, con una clínica. Y es la verdad, porque allí donde el Señor Jesús, a través de su palabra, nos ministra, nos revela qué es lo que hay en nuestro corazón, nos desnuda, espiritualmente hablando, para poder sanar nuestro corazón, ¿sí? Dios tiene que sanar nuestro corazón. Y en este día voy a compartir la palabra de Dios, que he titulado como tema en este día, que es un tema muy controversial, pero a la luz de la palabra, quizás este mensaje dure más de 40 minutos, dure una hora y algo, pero es necesario que vos lo puedas, el que me está escuchando, lo puedas acortejar, ¿no? Con la palabra de Dios. Voy a hablar de un espíritu que es destructivo, que proviene de las tinieblas y que tiene su origen desde el tiempo de Caín y Abel. Y ese mismo espíritu es el que confrontó, persiguió, atacó y en un sentido lo llevó al madero a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el espíritu de religiosidad, ¿sí? Este espíritu de religiosidad que está muy oculto lamentablemente, en la iglesia, entre los hermanos, aparentes hermanos y hermanas, pero por sobre todo este espíritu religioso se ha infiltrado desde su origen. Ya es un tema de maldad, de iniquidad, de la cual proviene este espíritu religioso, pero se ha filtrado en los sacerdotes del antiguo pacto, y en todo lo que tiene que ver con un sacerdocio levítico, y luego se trasladó en lo que tiene que ver con la religión más conocida a nivel mundial, que es la religión católica apostólica romana, ¿sí? Este espíritu religioso, una de las fortalezas que tiene es contaminar primero el sacerdocio y luego a todos los fieles que escuchan ese mensaje. Es un mensaje contaminado, es un mensaje torcido, pero cuesta discernirlo porque la persona siempre va a escuchar palabras como la palabra de Dios, Jesucristo, va a hablar del amor, va a hablar de la misericordia, de la bondad, pero a la luz de la palabra vamos a ver con la Escritura en este día que está completamente contaminado y que tenemos que pedirle al Señor el discernimiento. Si vos, hermano o hermana, me estás escuchando y dejaste de congregarte o estás en una congregación y ves estas cualidades que en este día vamos a compartir, cómo el espíritu religioso opera en los ministros, lamentablemente, porque recién te decía que este espíritu religioso se filtró en el sacerdocio. Cuando digo levítico hablo obviamente del sacerdocio corrupto, ¿no? Porque el sacerdocio levítico es un sacerdocio santo, no me quiero malinterpretar, pero hay un sacerdocio que existió siempre en el pueblo de Israel, que es un sacerdocio corrupto, ¿sí? Es lo que sería, para que nos podamos entender, sectario, hereje.
Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Así que el tema de hoy es el espíritu de religiosidad o el espíritu religioso, su origen y lo destructivo que es. Que el Señor realmente pueda bendecirte tu vida como me ha bendecido a mí, volviendo a estudiar y a poder compartir este mensaje. Desde ya, antes de ir a la palabra, quiero decirles a todos aquellos que quieran escuchar estos mensajes que estoy compartiendo, lo pueden hacer vía YouTube. Allí me buscas como Evangelista Díaz Rizzardi con doble Z y podrás encontrar allí todos los mensajes que el Señor Jesús está poniendo en mi corazón. Y si no, también por Facebook, me buscas también por Díaz Rizzardi y allí podrás ver también los mensajes. Gloria al Señor, la gloria es para el Señor Jesús, así que vamos a la palabra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Y quiero comenzar esta palabra que está basada en Mateo capítulo 23. Allí nuestro Señor Jesucristo va a tener una conversación, pero va a explayarse de lo que él piensa, el Señor Jesús piensa del sacerdocio corrupto que había en el momento en que él estaba caminando por la tierra. ¿Sí? Es interesante prestar atención. Si bien Mateo capítulo 23 del versículo 1 hasta que termina, que es el versículo 36, es larguísimo. Entonces yo he decidido tomar 4 o 5 versículos nada más, que para mí son bases, redondean todo lo que el Señor habla, pero yo te animo a que lo leas. Yo te animo que si quieres ver cómo se mueve, cómo actúa el espíritu religioso, está clarísimo en Mateo capítulo 23, del versículo 1 al 36. Amén. Así que leemos su palabra. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a leer nada más que 3 o 4 versículos para la gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios, versículo 2 en adelante. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Versículo 3. Así que todo lo que os digan, escucha bien esta palabra, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gloria al Señor. Quiero detenerme un segundo acá. Estamos viendo las características de cómo actúa, cómo opera este espíritu religioso, ¿sí? Él aquí habla a los fariseos, escribas y otros religiosos que están también en ese tiempo, que son los saduceos. Vemos que primero dice el Señor acá, todo lo que os digan que estos sacerdotes guarden, guárdenlo. Ahora escuchen, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es interesante que acá podemos ver la contaminación de la doctrina, porque es una doctrina que tenía esta secta infiltrada en el pueblo de Israel o en el sacerdocio judío. El Señor le dice, ustedes lo que oigan de ellos, háganlo, pero no hagan lo que hacen. ¿Y lo que hacen en qué? En oculto. Que tarde o temprano, la gente de buena fe, la gente que creía en ese tiempo y cumplía la ley de la Torá, iban a ver y se iban a enterar de las cosas que ellos hacían en oculto, ¿sí? Que más adelante es lo que el Señor Jesús nos habla como la vieja levadura. Yo quiero que tengas en cuenta esa palabrita también, la vieja levadura, ¿no? Así que estamos viendo cómo opera el espíritu religiosidad. El espíritu religiosidad tiene un origen que ya vamos a ir en momentos a ver ese origen, ¿sí? Pero vemos que, como te dije en el principio, se mueve en el sacerdocio del antiguo pacto, en el sacerdocio corrupto, sectario, y se mueve hasta el día de hoy, 2018, en miles y miles de ministros cristianos evangélicos, ¿sí? O pentecostales. Este mismo espíritu se mueve en la vida de ellos.
Por eso es importante detectarlos, porque si vos, varón, mujer, joven, o anciano, ¿no? Con todo respeto, te estás congregando en un lugar que tiene estas características, tenés que irte corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si la cabeza está contaminada por doctrinas erróneas, por doctrinas herejes, todo el cuerpo, o sea, todos los fieles que escuchen a ese hombre o a esa mujer, estarán contaminados por la levadura, por la vieja levadura, por esta levadura que contamina toda la base. Amén. Si la cabeza está sana, si el sacerdote de esa congregación, si ese maestro, evangelista, pastor, apóstol, tiene la cabeza sana, o sea, no está contaminado, su doctrina, lo que él enseña, es una sana doctrina, como obviamente, y va a sanar todo el cuerpo de Cristo, va a traer sanidad al alma, al espíritu, y va a tener un conocimiento puro, porque su cabeza, su mente, está sana, está bajo la pureza del Señor Jesús, bajo la pureza y la unción del Espíritu Santo. Entonces todo lo que él ministre y haga y declare va a traer sanidad, restauración, liberación y edificación para el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a otro versículo que estamos leyendo, Mateo 23. El próximo versículo dice así la palabra, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué interesante, ¿no? Porque, lo voy a repetir acá, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, perdón, sobre los hombros de los hombres. Cargas pesadas. ¿No te pasó? A mí me pasó, yo lo viví. Lo he vivido. Cuando ese pastor, ese maestro, ese apóstol, te mete una carga en tus hombros. ¿Qué significa? Significa que aparte de compartir la palabra de Dios, va a incluir principios, costumbres, leyes que él mismo va a imponer, formas de vivencia en la vida cristiana que él mismo va a imponer para el oyente, para el creyente, para el miembro de su iglesia. Le va a meter una carga. Por ejemplo, le puede decir, si querés congregarte acá, bueno, vas a tener que hacer lo que yo digo. Y eso es antibíblico. O mejor dicho, hay una media verdad, porque justamente es una doctrina contaminada. O sea que hay una media verdad. Va a decir una verdad y va a hablar una mentira. Si bien en una iglesia hay que oír al pastor o al apóstol y obedecerlo, siempre que ese pastor y ese apóstol y ese maestro o evangelista esté viviendo la vida que él lleve, la esté viviendo conforme a las santas escrituras. ¿Amén? Es verdad que hay que oírlo y es verdad que hay que obedecerlo, siempre y cuando todo lo que él diga o ella diga esté basado en las escrituras. Pero ellos casi siempre ponen una carga a ese hermano o esa hermana, ¿sí? Que la deben cumplir. Por ejemplo, les puede decir, mira, acá, si querés congregarte, tenés que estar tal y tal día, sí o sí. Si no, te podés congregar, pero no vas a ser parte de este ministerio. Ya te puso una carga. Ya te metió una mochila. Acá, si querés congregarte, tenés que ayunar. Nosotros ayunamos todos los miércoles o todos los viernes, una vez por semana. Si querés ser parte de este ministerio, tenés que venir en ayuno. Si no, anda pensando en otro lugar. Eso no es bíblico, hermano. Si bien es bíblico ayunar, tampoco está impuesto como una ley, ¿sí? Pero la palabra de Dios enseña que el ayuno, ¿sí?, bajo la guía del Espíritu Santo, es una bendición tremenda para orar, para interceder, para ir en ayuno a visitar a los huérfanos, a los enfermos, a los presos o a una familia, para traer poder de Dios, traer liberación a esas vidas. El tema es que este espíritu religioso te impone cargas, te mete una mochila. La mochila más pesada, esto lo tengo que decir, aunque quizás mucho no le guste, es el tema del diezmo.
El tema del diezmo en la Biblia, perdón, en las iglesias cristianas evangélicas, hoy, gracias a Dios, así lo entiendo yo y así lo experimento yo, ya es un tema que es muy discutido entre pastores muy conocidos a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué quiero decir? Que hay miles y miles de ministros de Dios que no imponen esta carga. ¿Por qué? Porque para muchos realmente diezmar es una carga. Alguien dirá, no, ¿por qué tiene que ser una carga? Si diezmar es una bendición. En realidad lo que significa sembrarle a Dios, sembrar la obra de Dios, dinero, siempre fue una bendición. Cuando uno lo entiende, siempre es de bendición sembrar a la obra del Señor. ¿Sí? Pero tengo que decirlo así, ¿no? Los que creemos y estamos convencidos que el diezmo fue del antiguo pacto, o sea, fue de la ley judía, el diezmo fue puesto por Dios para el pueblo levítico, ¿sí? Porque así está escrito en la Biblia. Los que creemos eso y entendemos que en el momento que Jesucristo trajo otro pacto, un nuevo pacto por medio de su sangre, y creemos en las cartas del apóstol Pablo, donde dice que tenemos que sembrar y hacerlo con gozo, con alegría, ¿sí? Hacerlo para Dios, es realmente para miles, no para uno, miles de personas, cuando se les impone el diezmo, es una carga terrible, es una carga pesada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son de bajos recursos y a veces no les alcanza el dinero para vivir dignamente. Imagínate si tienen que diezmar, ¿sí? Es muy triste esto, porque ha traído tremendas consecuencias a millones de hermanos y hermanas, el tema del diezmo. Por eso es que hay miles de siervos de Dios, como quien te habla, que no creemos en el diezmo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Jesucristo. No lo creemos, no creemos que el Señor imponga esa carga, ¿sí? Sí creemos y estamos convencidos que el diezmo fue puesto por Yahweh Elohim o por Jehová, como te guste, o por Yahvé. Sí fue puesto, sí fue un mandamiento, una ley para el pueblo consagrado al tabernáculo de reunión y a todos los elementos del tabernáculo. Para el levítico, que no tenía herencia territorial, eran los diezmos del pueblo hebreo o del pueblo judío, y el diezmo de los diezmos era para el sacerdote, para el sumo sacerdote de los levitas. Sí creemos que el diezmo es para ellos. También sabemos muy bien, y no quiero seguir hablando del diezmo porque no es el tema, que el diezmo en el antiguo pacto siempre fue animales, las cosechas del campo, todo lo que es cosecha, ¿sí? Las semillas, frutas, todo eso era el diezmo. Pero bueno, es un tema muy delicado, ¿no es cierto? El tema es que quiero que sepas que hay muchas personas, hay pastores que aceptan el diezmo. Yo no los juzgo porque no estoy para juzgarlos, pero cuando un hermano, ahí está el problema, cuando un hermano, una hermana no diezma, en vez de decirle a ese pastor, vamos a suponer, ¿no? Bueno, hermano, estoy viendo que no diezmas. Vamos a orar por tu vida, para que salgas adelante, para que puedas hacerlo. Supongamos que este pastor, está convencido que el diezmo se debe cumplir. ¿Qué hace? Le meten una carga, le meten una mochila, y le dicen, no, hermano, si no diezmas, vas a tener problemas. Si no diezmas, basado en Malaquías, sos un ladrón. Cuando en Malaquías, famoso versículo, está hablándole a los sacerdotes corruptos. Está hablándole a los sacerdotes que se quedaban con el diezmo. Usted tiene que leer bien. Si usted lee bien Malaquías, esa palabra de juicio y de palabra de maldición es para ellos que hacían muchas cosas feas, entre ellas quedarse con el diezmo. El diezmo era del antiguo pacto. Pero bueno, se mete una carga con este tema del diezmo.
lo tengo que hablar y lo tengo que decir. Vamos a otro versículo de la palabra del Señor, que dice así la palabra, más versículo 13, capítulo 23, versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay muchas personas que van a una iglesia con un corazón honesto, sincero, quieren conocer a Jesús, quieren conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están dispuestos a obedecer a ese pastor, esa pastora, pero si ese pastor está contaminado por el espíritu religioso, tarde o temprano va a contaminarlo a ese hermano y esa hermana con su doctrina. ¿Me sigue? Va a hablar de la palabra, pero va a también tener su doctrina. El espíritu religioso tiene su doctrina. Recuerde esto. El espíritu religioso es esa levadura, ¿sí?, que se mete en la masa y la contamina. Entonces, estos pastores, ministros, no van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten. Está escrito en la palabra de Dios. Son los que hoy llamamos los hombres o las mujeres que predican prosperidad, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Conquistar el mundo, ¿sí? Y lamentablemente el Señor dijo, ay de vosotros que me llamáis Señor, Señor, y yo no los conozco. Está escrito en su palabra. Estos ministros lo único que enseñan es que vos conquistes la tierra a nivel natural, no a nivel espiritual, a través de la codicia y del dinero, ¿sí? Por eso es que una vez que te dejaste contaminar por esta doctrina, como ellos tampoco van a entrar en los cielos, porque están predicando herejía, vos tampoco vas a entrar en los cielos tarde o temprano, porque te contaminás igual que ellos. El Señor Jesús por eso los exhorta y le dice, ustedes no entran al reino, porque no van a entrar si no se arrepienten, y tampoco dejan entrar a los que quieren entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los contaminan. Y Dios los exhorta. Si vos lees Mateo 23, del 2 en adelante, vas a ver fuertes, pero fuertes exhortaciones de parte del Señor Jesús. Pero fuertes, ¿eh? Así que vamos a seguir con otro versículo más. ¿Cómo opera el espíritu religioso? Otro versículo que quiero compartir este pasaje tan grande es: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Estate atento a esa palabra. Y dejáis lo más importante de la ley, o sea, de la Torá, está diciendo el Señor. O sea, está diciendo, ustedes están diezmando, y el Señor le dice, está bien lo que están haciendo, pero están pasando por alto otro mandamiento que Yahweh Elohim dejó para todo el pueblo de Israel. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Hermano querido, hermana querida, cuando estos pseudos ministros, porque son pseudos ministros que están hoy en Argentina y desparramados por todo el planeta, vos dejás de sembrar dinero, tenés un gran problema con ellos. Olvídate de que te presten atención, olvídate que puedas ministrar lo que Dios te dio, pero olvídate, sacátelo de la mente, porque para ellos no sos un alma, sos dinero. Esos ministros, esas mujeres, esos hombres, lo único que piensan cuando te conocen es cómo te pueden sacar dinero para sus arcas. No sé si nombrarla, pero hace poco vi un video, vi cantidad de videos de estos ministros, de estos falsos apóstoles, falsos ministros, que ya están condenados,
Ya están condenados, se condenaron solos por lo que predican y lo que te enseñan. Esta profeta es muy conocida y por ética no la voy a nombrar, pero los que más o menos conocen del tema ya estarán sabiendo de quién estoy hablando. Esta mujer que ha estado en Argentina, que viene de los Estados Unidos, de Norteamérica, y ha estado mucho en este país, mucho, en Argentina, parte de Sudamérica, empezó a ministrar que había que, para prosperar, ellos iban a usar un método, escucha bien, para que a través de ese método que van a usar, toda la gente que se hiciera orar por ella y por los que estaban con ella, recibieran prosperidad. ¿Qué método usó? Comerse la langosta. Sí, así como estás escuchando. Como la langosta es símbolo de miseria, es símbolo de sequía, es símbolo de aquello que arrebata toda la cosecha, toda la prosperidad, ¿cierto? Ella declaró en el altar, yo lo vi con mis propios ojos y lo escuché, ella declaró en el altar que al comerse la langosta se comía la pobreza, se comía la miseria, y que a través de ella y de los que ministraban, todos los que se hicieran orar y todos los que sembraran iban a recibir prosperidad en abundancia. ¿Qué hicieron? Sacaron cada uno, ella y el pastor que la había invitado, sacaban una langosta así de un sobrecito, ¿sí? Y la mostraba en la cámara y se la comían. Los otros pastores fueron un poco más delicados y le pusieron un poco de miel y se lo comieron. Y alababan a Dios. Esto es brujería. Esto es brujería. Esto no es de la sana doctrina. Esto es sencillamente manipulación para engañar a la gente y que crean que solamente en ellos está la bendición y la prosperidad. Hermanos, hermanas queridas, acá está exhortándolo el Señor Jesús a que pasaron por alto la misericordia, la justicia y la fe. Ahí te estás dando cuenta que el espíritu de error, el espíritu religioso que se mueve en ciertos ministros, carecen de misericordia, carecen de ministrarte fe en Dios, porque a ellos les interesa más ministrarte fe en ellos, no en Dios. ¿Estás atento? Y no practican la justicia, son injustos. Tarde o temprano, si vos no haces lo que ellos dicen, van a actuar injustamente, van a hablar mal de vos, te van a condenar, te van a enjuiciar y te van a maldecir. Hay un hombre muy conocido, el día que el Señor me dé la libertad y la paz, los voy a nombrar uno por uno. Hay un hombre muy conocido llamado Apóstol, y su esposa es igual que él. O sea, bueno, obviamente son una sola carne, así que es lo mismo, ¿no? Bueno, este apóstol, pseudo apóstol, porque yo le llamo pseudo apóstol, tiene un mensaje, hay una parte en un video que él publicó donde él maldice literalmente a aquellos que hablen mal de él, los maldice, les declara que van a morir de cáncer, de las peores enfermedades, se van a secar. Este apóstol vino a Argentina y lo peor es que hay muchos ministros que están bajo la cobertura de este apóstol. Este apóstol tiene una predicación que Dios es como las prostitutas, que hay que hacer algo para que, así como la prostituta, sí, como está escuchando, así como la prostituta tiene que hacer algo para que le den dinero, los hombres tienen que hacer algo para que Dios les dé dinero. La mujer de este hombre, de este apóstol, llegó a predicar en un video que dice que Dios, no voy a usar la palabra que dijo, voy a ser un poco más educado, que Dios tiene pechos. ¿Me escucha? Y así un montón de barbaridades. Iglesia, tenés que despertarte.
el Hijo de Dios, el Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, nos viene a buscar. Y no viene a buscar una iglesia contaminada, viene a buscar una iglesia que esté sano de mente, sano de corazón, que el Espíritu Santo more en su vida, que esté lleno del Espíritu Santo como las vírgenes prudentes. Por eso es importante que disiernas y que escuches y que leas la palabra de Dios. Amén. El espíritu religioso. Voy a leerte un versículo más, o dos versículos más. Así también vosotros, voy a leer capítulo 23 de Mateo, versículo 28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Escuchaste? Estos ministros, estas mujeres, estos hombres, se muestran justos. O sea, tienen apariencia de piedad. No son fáciles. Si el Espíritu no te da discernimiento, no te das cuenta. Tienen apariencia de practicar la justicia. Solamente el Señor te tiene que dar discernimiento para esto. Pero por dentro, en el corazón, en su alma y en su espíritu, son hipócritas. Y hay una palabra acá que quiero compartir con un pequeño estudio que tengo acá en mi computadora. Iniquidad. Fíjate, ¿no? Esto lo dijo el Señor. Mateo 23, versículo 28. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y el último versículo, versículo 33, serpientes. ¡Qué palabra!, ¿no? A mí me dice muchas veces, gente muy cercana, ahora no me lo dicen más, porque ya el Señor les abrió el velo, ¿no? Les quitó la venda. ¡Qué duro que sos! Muchas veces, qué duro que sos, Marcelo, para predicar la palabra. Menos mal que no estábamos nosotros, usted y yo, viviendo en la época de Juan el Bautista, ¿no? El hacha está a la raíz del árbol. El hacha está a la raíz del árbol. El que no se arrepiente será cortado, será muerto, se irá al infierno. Juan el Bautista. Jesús tiene un montón de mensajes durísimos. ¿Vos te imaginás un predicador diciendo en la iglesia, manga de serpientes, víbora, ¿por qué no se arrepiente? Era duro, ¿no? Bueno, por acá el Señor Jesús, porque podemos exhortar, ¿no es cierto? Yo siempre lo digo, tenemos que exhortar, y nos tienen que exhortar a nosotros si algo estamos haciendo y no nos damos cuenta, bueno, ni hablar si nos damos cuenta, ¿no? Pero nos tienen que exhortar. Pero la palabra de Dios dice que toda exhortación tiene que ser a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, que todo proviene del amor. Si no tengo amor, no tengo nada. O sea que yo puedo exhortar con amor. Cuando yo exhorto con amor, cuando yo exhorto a un hermano, una hermana, bueno, algún pastor o pastora, digo güey porque no se deja administrar. A mí me han exhortado, ya siendo ministro del Señor. Claro, a uno no le gusta, te duele, te pega en el orgullo, que tenemos que llevarlo crucificado siempre, ¿no? Pero cuando me dicen la verdad, y lo sabe el Espíritu Santo, me exhortan en algo, yo digo, está bien, tenés razón. Si tengo que pedir perdón, yo pido perdón, y si tengo que cambiar la actitud, la cambio. ¿Por qué? Porque soy consciente que no nací sabiendo. Porque soy consciente que Dios va a usar hasta un niño para hablarme. Porque soy consciente cómo actúa Dios cuando quiere hablarle a un ministro. Que tiene que usar las piedras, va a usar las piedras. Amén. Y aquellos ministros que somos temerosos de Dios, que sabemos que vamos a rendir cuenta al Señor en su trono, mejor dicho, en su tribunal, y queremos hacer las cosas bien, y queremos que un día el Señor nos diga, hijo mío, siervo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Gloria al Señor. Acá el Señor es muy duro y le dice serpientes.
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso te digo yo que estos ministros que están predicando, esto sí lo voy a nombrar, que están predicando por enlace, que están predicando por... Sí, también lamentablemente están predicando por YouTube. Yo ministro por YouTube, pero como todo, no podemos meter a todos en la bolsa, ¿no es cierto? En la web. El mensaje y la intención de este mensaje, lo que Dios ha puesto en mi corazón, que seguramente es para alguien, algún hombre, alguna mujer, algún joven, que entienda que en los tiempos peligrosos que estamos viviendo y proféticos, cuando entran a una congregación, tienen que estar atentos a lo que escuchan y filtrarlo por la palabra de Dios. Y tratar de ver que ese varón, esa mujer que ministra, lo primero que tiene que detectar es que haya frutos del Espíritu Santo en la vida de ellos. Es un tema largo, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Espíritu de religiosidad. Quiero hablar de la palabra iniquidad. En el versículo 28, el Señor dijo, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, iniquidad. La palabra, tengo acá justamente la palabra iniquidad es una palabra que está encapsulada. La iniquidad está encapsulada en la semilla de Caín. ¿Me estás escuchando? Iniquidad significa maldad. Esa iniquidad, esa maldad, ya viene de la semilla de Satanás. O en hebreo sería de Ha-Satán. ¿Sí? O Ya-Satán, Ha-Satán. Esa semilla ya proviene del corazón de este ángel caído. Mirá si hay maldad. Esta iniquidad entró en Eva y en Adán. Por eso es que cuando nace el primer hijo de Adán y Eva, vemos que nace Caín. Y luego nace Abel. Amén. Esa iniquidad, esa semilla de maldad, como proviene de Satanás, toda alma que toque esa semilla la va a torcer. ¿De qué la va a torcer? Lo tuerce de la ley de Dios. O sea, lo desvía de la ley de Dios. La iniquidad trajo toda una generación que son llamados muy comúnmente los hijos de Caín. Es una generación maldita. Es una generación que no se arrepiente de nada, que sería otro tema para hablar. Pero yo te quiero hacer ver que el espíritu de religiosidad nace en la iniquidad de Caín. Vamos a leer acá la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, y allí vemos, capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Escuchaste ahí? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá podemos ver algo interesante. Acá podemos ver que Dios va a mirar dos ofrendas, pero no solamente mira la ofrenda que se le va a elevar a él, sino que mira el corazón con que se ofrenda. Dios siempre miró dos cosas: ¿qué ofrenda le traes? ¿Y con qué corazón lo haces? Vemos que Abel trajo del primogénito, lo más hermoso, lo más bello, la oveja más gorda, ¿sí?
la sacrificó, ahí demostró que se despoja de todos los bienes que Dios le dé y se la entrega a Yahweh Elohim como una ofrenda. Y Jehová, o Yahweh Elohim en hebreo, la recibe con gozo, con gusto. Pero la ofrenda de Caín no, porque la ofrenda de Caín fue a través de un sacrificio, de algo como diciendo, bueno, lo tengo que hacer, punto. Hay que hacerlo. Tengo que acercarme a Dios con alguna ofrenda. Eso es lo que hace el espíritu religioso. El espíritu religioso te va a hablar siempre de sacrificio. Los ministros que ministran esto te van a ministrar que te tenés que sacrificar para la obra del Señor. Y no es bíblico. No está en la palabra de Dios eso. En la palabra de Dios está que el creyente se tiene que esforzar, no sacrificar. Se tiene que esforzar. Esforzado. Eso sí es bíblico, eso sí está en la Escritura, pero no sacrificarse. Porque el sacrificio, según el espíritu religioso, es hacer cosas para ganarse la eternidad, para ganarse el favor de Dios. Si fuera así, ¿para qué vino Cristo entonces? Se da cuenta que hay un espíritu religioso ahí. El sacrificio más grande, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, para Yahweh Elohim, para Jehová, para el Dios Todopoderoso. Por eso que Dios no acepta más sacrificios. Ahora acepta que todo lo que hagamos para Él lo hagamos a través del amor y de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, porque ya Dios recibió el sacrificio más grande. Ya Dios recibió el Cordero más precioso en expiación, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos acá que Caín ofrece, dice la palabra del Señor, del fruto de la tierra. No dice, no especifica qué fruto, pero dice que se acercó con un fruto de la tierra. Y fue hecho en la carne. Y nosotros, toda ofrenda que hagamos, ya sea nuestra vida, ya sea dinero, todo lo que hagamos, no tenemos que hacerlo con sacrificio. Como diciendo, lo tengo que hacer porque la palabra de Dios lo dice. Eso no lo recibe el Señor. Eso no lo va a recibir nunca el Señor. Por más que diezmes, por más que en vez de 10% des el 30%, el 20%, no lo va a recibir el Señor. El Señor va a recibir todo lo que nace de tu corazón, que nace por amor, por gratitud de lo que Él te da. Eso lo recibe Dios. Así que es interesante ver que este espíritu religioso se mueve ya en la iniquidad del corazón de Caín. ¿Por qué digo iniquidad? Porque Caín, según las cartas de Juan, primera de Juan, allí vemos que dice que Caín es hijo del malo. En las versiones más cercanas al original griego, dice que realmente Caín es hijo del diablo por naturaleza. O sea, su carne, su alma y su espíritu, ¿sí?, es hijo de Satanás. Es un tema muy discutido, teológicamente hablando, pero Yahweh Elohim tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia. Vemos que, pese a todo, le prometió que nadie lo iba a tocar. Pero es otro tema tan lindo hablar de que tampoco Caín, su descendencia fue contada en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate por qué. Eso hay que estudiarlo, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más adelante. Así que vemos que el espíritu de religiosidad se movió ya en el Génesis. ¿Amén? Vamos a leer ahora, yo estoy leyendo acá, por eso dije que este video va a dar un poquito más. Vamos a leer qué significa la palabra fariseo. La palabra fariseo, porque esta palabra
que Jesucristo habla en Mateo 23 es en contra de los fariseos, los escribas y los saduceos. La palabra fariseo viene del hebreo, que se pronuncia perujim, y significa separado. ¿Escuchás? Separado. O separatistas. Así que todas las personas que esté operando el espíritu religioso, también va a operar en ellos, en los ministros, pseudo ministros, este espíritu fariseo. Son personas separatistas. Son personas que dicen, yo no me contamino con los demás. Mi iglesia es mi iglesia. Mi iglesia no visita otras iglesias. Porque somos santos. ¿Está entendiendo? Son separatistas. Léalo, estúdielo lo que significa fariseo. Ellos se separan, se creen tan santos, y está tan mal interpretada la palabra santidad. Si bien la palabra santidad, escuche bien, significa separado, pero ellos lo utilizan con otra intención, con otra interpretación. Entonces se convierten en legalistas. ¿Cuál es la idea de una iglesia que está en santidad? Porque no todos en una congregación van a estar en santidad. La idea es que todos aquellos que quieran venir a una congregación tienen libertad de venir. Y si alguien de mi congregación, si alguien de mi congregación quiere conocer esta congregación, lo puede hacer. Tiene libertad de hacerlo. A lo mucho, si un pastor se entera dónde va, tiene la obligación ese pastor dice, mirá, en ese lugar se predican algunas cositas que no están escritas, pero si querés ir, ya es un tema tuyo. Pero yo debo decirte lo que pasa. Yo debo aclararte lo que pasa. Por eso es que hay muchas iglesias hay muchos pastores y ministros que hablan de este tema, ¿no? Son separatistas. Acá se ministra de esta forma y es así, punto, se terminó. Son legalistas. Eso no proviene del corazón de Dios. Así piensa el fariseo. Dice acá, en este breve estudio que tengo, que se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, las ceremonias y las leyes. Por lo tanto, ellos se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos que ellos y no seguían sus reglas y tradiciones. O sea, que los fariseos no solamente conocían la Torá, obviamente, sino que aplicaban otras normas, otras costumbres, otras leyes. Y los que no se sometían a esas leyes, a esas costumbres, ellos se separaban de ellos. Eso es una secta. Y en la iglesia cristiana evangélica hay miles de sectas evangélicas. Miles. Y si vos notas esto, te tenés que ir corriendo. Te tenés que ir. Porque vas a entrar en el engaño, te vas a contaminar con la vieja levadura y te podés perder. Es muy posible que te pierdas. Porque una vez que te contamines, te vas a perder. Vas a hacer lo mismo que hacen ellos. Vas a pensar como piensan ellos y vas a hablar y vas a vivir como viven ellos. ¿Por qué te hablo de levadura? Mateo 16, versículos 11 y 12, el Señor Jesús dijo así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesús a sus discípulos les dijo: ojo, que estos que aparentan ser sacerdotes de Yahweh Elohim están contaminados, están corrompidos. Ellos van a ministrarles una levadura, una doctrina que no es sana, que no proviene del Padre. Claro, los discípulos entendían otra cosa. Entendieron por lo natural, la levadura, el pan. Hasta que, como dice en el versículo 12,
de Mateo 16, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura consiste, escucha bien, en estas palabritas consiste toda la levadura de los religiosos, fariseos, saduceos. Esta doctrina contaminada consiste primeramente de iniquidad. O sea, hay mucha maldad en esto. Hay mucha maldad. En orgullo, opera el orgullo, opera la soberbia, la egolatría, amor por ellos mismos, no el amor que dice el Señor, no, es amor de su ego. Están tan inflados, tan hinchados de su ego, que ellos obviamente se creen más que vos, más que yo, y a veces más que Dios. No se les puede contradecir nada, no se les puede decir nada. Por eso habla, dice, enseña que esta doctrina esta levadura infla, ¿no?, esta masa de iniquidad, de orgullo, soberbia, egolatría, codicia, como hablábamos anteriormente. Aman el dinero, lo aman. Y por último, inmoralidad sexual. Sí, inmoralidad sexual. Estos ministros están contaminados de esta levadura de los fariseos y los saduceos, porque ahora vamos a leer un poquito de la levadura de los saduceos. Y muchos ni se dan cuenta que están contaminados. Y como no se dan cuenta que están contaminados, porque están contaminados, van a ministrar conforme a la contaminación que ellos tienen. Y quien te habla, como muchos de siervos de Dios y siervas de Dios, estamos ministrando la sana doctrina, que es la que va a traer luz a tu vida, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo inmundo. Así que la levadura consiste, para ir terminando, en iniquidad, orgullo, soberbia, egolatría, codicia e inmoralidad sexual. Cuando me refiero a inmoralidad sexual, tiene que ver con esta inmoralidad sexual que ya había en los sacerdotes del pueblo del antiguo pacto, en Israel. En las profecías, hago así porque tengo la Biblia acá al lado, ¿no? En las profecías, en Malaquías, en capítulo 2, allí vas a ver cómo Dios trae juicio sobre los sacerdotes. Creo que lo tengo marcado acá en la palabra de Dios. Tengo marcadito acá. El título tengo marcado, ¿no? Sí, está bien. Malaquías capítulo 2. Tengo la palabra del Señor acá. Ahí, ¿se ve ahí? Ahí está. El título dice los sacerdotes corruptos. Malaquías capítulo 2. Allí podés leerlo tranquilo. Consejo que lo leas en otras versiones también. Y en Isaías capítulo 1 también habla, allí capítulo 1 y capítulo 2 y otros pasajes más adelante, habla de la corrupción de los sacerdotes del pueblo de Israel, donde Dios literalmente les dice que si no se arrepienten, derramaría juicio sobre ellos. Estos sacerdotes enseñaban el adulterio, así como estás escuchando. ¿Cómo lo enseñaban? Dando a entender que si ese hombre, esa mujer, se acercaba y le decía, esta mujer no la amo más, no soy feliz, no quiero estar más con ella, ellos recibían cohecho, o sea, le pedían una coima, y ellos mismos los excomulgaban para que ese hombre o esa mujer, ese hombre que repudiaba a su mujer, o esa mujer que repudiaba a ese hombre, podían volver a formar otra pareja. Esa es una, o sea, promovían el adulterio. Lamentablemente, hay muchos ministros que promueven, no lo van a decir en el púlpito, pero cuando se acerca a ese hermano, a ese pastor o a ese apóstol y dice, mi esposa es incrédula, no se convierte más, no sé qué hacer, está haciendo de tropiezo para mi ministerio, le dice, ya sea el hombre que se queja o la mujer que se queja. ¿Sabes lo que le dice ese ministro? Que está contaminado. Y bueno, quizás no sea de parte de Dios esa mujer.
Quizás no sea de parte de Dios ese hombre. Y promueven el adulterio. Lo más tremendo es que estos sacerdotes aconsejaban a muchos hebreos que hicieran yugo, que formasen matrimonios con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, mujeres cananeas, que eso estaba prohibido en la ley. Así que tenés que saber que la inmoralidad sexual es parte de la levadura del espíritu religioso. Por eso sabemos de muchos hombres que se han contaminado con este espíritu religioso y han caído en adulterio. Obviamente nadie está, como dice la palabra, ¿no? El que mire que esté firme, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga. Ni quien te habla, nadie está libre de no caer en adulterio. Pero si uno es temeroso de Dios, ama a Dios, ama su alma, ama a su esposa, es imposible que caiga en adulterio. ¿Pero por qué es imposible? Porque está protegido. Porque ama a Dios por sobre todas las cosas, o sea que sería imposible que se rebelara contra Dios, porque adulterio es pecado. Ama a su alma, no quiere traer muerte a su alma, y ama a su esposa. O al revés, ¿no? Así que tenés que saber que esta levadura está llena de todas estas cualidades de pecado. Gloria al Señor. Estoy por terminar. Quiero leerte la levadura mejor dicho, lo que significa la palabra saduceos. Los saduceos, que son también religiosos de esa época, en el griego se pronuncia, bueno, vamos a pronunciar de esta forma, ¿no? Aducaios, que significa partidarios de la justicia. Los saduceos eran un partido judío político, religioso, un partido judío político religioso minoritario de los tiempos del Nuevo Testamento, que representan a la élite rica. ¿Escuchaste esto? Que representan a la élite o al ala rica, liberal, aristócrata y secularizada del judaísmo. O sea, eran personas que aparentaban practicar la Torá, pero en su corazón estaba estar de codo a codo, relacionarse con gente que tenga cargos altos en la política y con gente rica, adinerada. Esa era la intención de ellos. Para tener renombre lo hacían, para tener poder, para lograr sus objetivos codiciosos, corruptos. Esto también lo vemos en miles de ministros que dicen ser ministros del Señor. Por eso es tan importante que el siervo de Dios, la sierva de Dios, discierna cómo se mueve, cómo opera el espíritu religioso. La levadura que hay en ese espíritu destructivo, religioso. Estoy terminando. El espíritu religioso carece de amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice, palabra de Dios, ¿no? Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo lo viví en carne propia, no una, varias veces. Pero no yo. Miles y miles y miles de familias que me estarán escuchando ahora, en Mar del Plata, en Buenos Aires y en todo el país. Quien te habla tengo conocidos, yo por ahora no, pero tengo ministros de Dios que están ministrando al extranjero, a Italia, a Estados Unidos, a España, a Portugal, a Brasil,
familias que han sido excomulgadas de las congregaciones, pero no porque eran malos, sino porque no se sujetaban a sus formas de ministrar de ciertos pastores, ciertos apóstoles. Son personas que no practican el amor. Porque si bien es cierto que el hombre de Dios, la mujer de Dios, si hay un hermano o una hermana que está haciendo cosas mal, los tiene que, primero dice la palabra de Dios, tiene que llamarlo aparte, y exhortarlo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Si sigue haciendo cosas feas, cualquier tipo de pecado sea, para que el pastor no permita que esa persona contamine la congregación, ya lo tiene que llamar con testigos. Bueno, mirá, hermanito, hermanita, tenés que dejar de hacer esto, ahora hay testigos. Y si sigue haciendo lo malo, ¿sí?, lo tiene que denunciar delante de la congregación. Y por lógica, esa persona se va a retirar sola, porque ya fue desenmascarado en la congregación. Ya no tiene más nada que hacer. Pero en el caso de estos hermanos que yo te hablo, son hermanos, son hermanas, son varones, mujeres, que tienen llamamiento de Dios, que tienen mucho para dar, que son almas, pero que no fueron porque hicieron maldad, sencillamente porque no se sometieron a la levadura vieja de estos ministros fariseos, de estos ministros saduceos, que tenés que vivir como ellos viven y pensar como ellos piensan, si no, te echan, y literalmente te echan de su congregación. No practican el amor de Dios. Porque esto es una cosa que va así, ¿no? En vertical y horizontal. Si amás a Dios, amás a los hermanos. Los amás. Los amás con sus pecados, con sus debilidades. Los amás con su inmadurez, con sus carnalidades. Los amás. ¿Por qué los amás? Porque amás a Dios. Y porque sabes que como te amó Dios, como a mí me aceptó Dios, con todos mis defectos, errores y pecados, ahora tengo la capacidad de poder amar, de aprender a soportarte hasta que te conviertes a Cristo, ¿o no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ves que el espíritu de Caín, el único intención que tiene es matar? Y la Biblia dice que si vos no amás a tu hermano, sos un homicida. Y la palabra de Dios dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. ¿Y qué es matar a un hermano espiritualmente? Para mí no existís. Yo entro a la congregación, no te saludo. No existís. Es más, no solamente no existís, sino que te voy a maldecir. Voy a hablar mal de vos. Para que no se junten con vos. Te estoy matando. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Termino. Primero de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, hablando de esta levadura llena de iniquidad, de religiosidad. Dice así la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Escuchá lo que dijo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Está hablando de la misma levadura de Caín. Pero dice: límpiense. ¿Y a quién se lo dice? ¿A los mundanos? ¿O a las personas sin Cristo, sin luz, sin esperanza? No, a la iglesia. Le dice: límpiense de la vieja levadura. Límpiense de toda aquello que hayan recibido de sus padres. Hay un 70% de personas que nacieron en iglesias católicas, apostólicas, romanas. Tenemos que renunciar a todas esas enseñanzas. Tenemos que desaprender todo aquello que nos enseñaron los católicos, los curas.
Tenemos que renunciar a todo tipo de consagración que nos hayan hecho nosotros cuando éramos bebés, niños. Liberarnos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que despojarnos de toda vieja levadura, lo dice la palabra, toda esa malicia, porque lo dice la palabra. En el versículo 8 dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Escuchaste la palabra? 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tenemos que sacarnos de nuestro corazón la levadura de maldad, de iniquidad y de religiosidad. Sacarla de la mente y del corazón. Tenemos que ser panes sin levadura. Tenemos que estar llenos de vida. Tenemos que ser hombres y mujeres sanos para poder ministrar una sana doctrina. Espero que esta palabra o este estudio, que esta vez sí duró un poco más, te haya sido de muchísima bendición. Ruego al Espíritu Santo que escuchaste este video te haya Dios iluminado y haya arrancado de tu vida todo velo de religiosidad. Y te liberes. Si ves estas cualidades, que hay algo que se mueve en tu corazón, renuncia, pedí perdón, renuncia y liberate, porque es un espíritu religioso que ya viene por iniquidad en nuestra sangre, en nuestra carne. Y sea realmente vos y yo, panes llenos de vida, llenos de Cristo. Amén. Que podamos ser esos panes que la gente pueda comer, masticar, y no haya ni una milésima de levadura, de religiosidad, de maldad y iniquidad. Que Dios te bendiga mucho, mucho, de todo corazón, y puedas ser un hombre o una mujer libre de esta levadura. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos.